Vamos directamente al verso 3:6 de Gálatas. Así Abraham creyó. Antes de esto voy a aclarar para que no quede en el aire de por qué el apóstol Pablo le dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. El apóstol Pablo está corrigiendo a los Gálatas porque resulta que los Gálatas se habían vuelto atrás de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Habían salido los judaizantes a convencerlos de que ellos tenían que circuncidarse y guardar la ley. Esto fue lo que desviaba de alguna manera a los creyentes de Galacia, o a este grupo de personas que llamados los Gálatas. Entonces lo hacían de alguna forma volverse a la ley. Esas personas eran judaizantes, eran personas que aceptaron el mensaje de Jesús, aceptaron el sacrificio de Jesús, pero no querían dejar los ritos ni la ley de Moisés, la circuncisión y guardar la ley. Entonces Pablo, quien les había predicado a ellos el evangelio y le había presentado a Jesucristo de tal forma, de tal manera que relatan algunas traducciones como si ellos mismos hubiesen visto a Jesucristo crucificado. De tal forma se lo relató que ellos podían prácticamente contemplar a Cristo en la cruz, con lujo de detalles. Y ellos creyeron. Cuando ellos creyeron, tuvieron la bendición de Dios de recibir el Espíritu, de ver los milagros, de ver las maravillas, y entonces ahora le reclama: ahora quieren ustedes guardar la ley. ¿Acaso recibieron el Espíritu y los milagros que vienen, o las maravillas que vienen por el mismo, lo han recibido por fe, por oír con fe, o lo han recibido mediante la ley? Entonces por eso se lo aclara y pasa al ejemplo que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo, para hablar del pasaje del capítulo 3 y verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo trae del capítulo 15 de Génesis. Ahora lo vamos a contemplar algunos de ellos. ¿Me está oyendo, verdad? Pero antes de ir al capítulo 15 de Génesis, para contemplar de dónde Pablo trae este concepto o esta forma de observar y de hecho de enseñar, veamos, por favor, vaya a su Biblia, Génesis capítulo 12. Quiero que lo lea porque, allí está la bendición, y como siempre yo digo, insisto con esto, nadie le va a entregar algo que no sea de la Escritura si usted sigue con la Escritura cada mensaje y cada enseñanza. Génesis capítulo 12, ¿lo tiene? Verso 1 al 3 inclusive. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, verso 2 lo tiene, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá observamos algo. El verso 2 y el verso 3 habla de toda una bendición que Dios le promete a Abraham. Y todos vamos al verso donde dice, que ahora lo vamos a leer, creyó Abraham a Dios. Y parece que fuera lo único importante. Acá nosotros en el llamado de Abraham tenemos que notar la diferencia de que no obró como cualquier persona común. Hizo una manifestación de fe. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres al lugar que yo te mandaré o te diré. Y así lo hizo. Ahora fíjese, si él no hubiese hecho esto, lo que relata el verso 1, el verso 2 y el verso 3 no se hubiese cumplido. No habría forma, porque esa era la cláusula. Porque ese era el mandato de Dios y porque en eso debía mostrar una obediencia, cosa que los cristianos no piensan. Los cristianos no piensan en la obediencia. Los cristianos piensan que la fe es algo fantástico, ficticio, que viene, se posa y creemos. Aleluya, no es así. La fe es: ¿le creo a Dios o no le creo? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Usted fíjese. Ahora miremos. Hebreos capítulo 11, verso 8, por favor. Búsquelo. Lo tenemos. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. Fíjese lo importante. Siendo llamado, obedeció.
para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, eso es obediencia, eso es creerle a Dios. Dios lo dijo, ya está. Ahora miremos un momento, porque esto fue algo dicho a Abraham, no fue dicho al padre, ni fue dicho a sus hermanos. Ninguno de ellos podía venir a reclamarle, decirle, tenés que oír a Dios, tenés que seguir a Dios. No, porque fue un trato con Dios, de Dios con él. Y digo esto para diferenciar, hermanos amados, que nosotros tenemos que tener una relación con Dios personal, cada uno, y más que ocuparse de su hermano, si erra o no erra, si lo hace o no lo hace. Cada cristiano debe ocuparse de sí mismo, sabiendo que hay alguien que es el que lo está probando, el que lo está poniendo a prueba, el que lo quiere hacer crecer, el que comenzó la buena obra, el que la va a perfeccionar, observando su vida, no su vida a través de mí, no mi vida a través de usted. Dios le observa a usted. Dios observó a Abraham, Abraham le creyó y salió. Quiero leerles algo que leí hoy. Se lo voy a leer en las dos versiones. En la versión nuestra, Gálatas capítulo 6, versos 2 al 5 inclusive. Dice así, ¿lo tiene? Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Lo leyó? Se lo leo en esta versión. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. ¿Se entiende entonces lo que digo cuando digo Abraham se responsabilizó delante de Dios a causa del llamado de Dios? Así que cada uno de nosotros como iglesia somos llamados de parte de Dios. Y usted es responsable por usted mismo. Yo soy responsable por mí mismo. Y como pastor, en mi caso, debo velar por los hermanos que Dios puso a mi cuidado. A mi cuidado, pero eso no quiere decir que yo tenga que transformar la vida de un hermano, transformar la vida de otro hermano. No quiere decir tampoco que tenga que transformar la vida de los pastores que están como compañeros míos, no. Esa es la obra de Dios, no es la obra de ningún hombre. Así que por más que nosotros reneguemos y nos volvamos la cabeza contra la pared tratando de que las personas cambien, nunca llegará ese día. Dejemos porque la obra es de Dios. Amén. Bueno, esto hay que llevarlo a todos los ámbitos. Esto yo lo tuve que hacer allá en nuestra congregación, con los pastores y todo. Hay un pastor responsable, que aunque no es jefe, es responsable y es la autoridad. Le guste a quien le guste. ¿Es así? Entonces, porque es responsable, es porque tiene la autoridad dada por Dios. Pero no hablamos de un jefe, de alguien que se impone, sino hablamos de alguien que por abrazar la verdad tiene la autoridad dada por Dios a causa de su misericordia. Y entonces se trabaja en conjunto y puedo expresar ya para este tiempo que no es fácil, no fue fácil, no está siendo fácil, pero nos estamos uniendo, el ministerio se está uniendo, como yo le he comentado creo ya alguna vez, para tener todos un mismo lenguaje, para hablar todos una misma cosa. Y lo estamos logrando porque también compartimos con el pueblo lo mismo. Entonces los hermanos, y esto no quiere decir que no haya ninguno descarriado, sí, seguramente hay algunos y capaz mucho más de uno, descarriados, rebeldes, que hay uno, no voy a dar nombre, hay uno que viene a la iglesia nada más que a mirar lo mal que hacen los demás. Yo recuerdo que fue un culto un día domingo, una bendición hermosa, tremenda, con todos los que estábamos allí. Pero él se tomó el trabajo de llamar a otro pastor y decirle, yo vi esto, yo vi aquello, yo vi lo otro. Cuando este pastor me comenta, le digo, qué lástima.
fue el único que vio todo eso, porque todos los demás nos gozamos la presencia de Dios. Entonces sabe que descubro que tiene la mala intención de traer problemas, dificultades a la iglesia. Es una persona, lamentablemente, que no pertenece al reino de Dios. Porque cualquiera que desparrama ya no es amigo de Cristo, ya no pertenece al Señor, ¿verdad? Bueno, todo esto es cuestión de fe. Si Abraham no hubiese obedecido a Dios, si nosotros obedecemos las enseñanzas de Dios, los consejos de Dios, de seguro el resultado va a ser diferente del que tenemos hasta ahora. Porque va a ser un resultado de acuerdo a Dios, siguiendo su consejo, siguiendo su voluntad y hallando, hermanos amados, que lo mejor que puede sucederle al hombre es seguir esa transformación y no quedarnos con él cambió mi vida, cuando le conocí, cuando él me vio, cuando él me amó, cambió mi vida. Escucha, cambió ese día, cambió para esos momentos, o tu vida sigue cambiando a partir desde el día que el Señor se encontró contigo o Él te encontró a ti. A partir de ese día la vida tuvo que cambiar, tiene que seguir cambiando y seguirá cambiando hasta el día en que seamos llevados a la presencia de Dios. ¿Por qué muchos hermanos siguen igual? Porque dicen que tienen fe y en realidad no ponen en práctica la fe. Y si tienen fe, no están obedeciendo a la fe. ¿De qué sirve la fe si usted no le obedece? ¿Qué me dice la fe? La fe me dice que soy un hombre nuevo. Y el obedecer la fe, ¿qué me dice? Que tengo que comportarme como un hombre nuevo. ¿Entiende lo que hablamos? Bueno, entonces eso es la cuestión de la fe. No es algo que Dios nos notifica y que eso es todo. Ya lo tengo, ya lo creo y bueno, allá Dios seguirá haciendo su obra en la cual yo nunca participo en nada, jamás será hecho. Entonces lo que no se tiene en cuenta de la fe de Abraham es la obediencia, que justamente la carta a los hebreos lo resalta. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Ve? Ese es el punto que no se toca. Solamente Adán fue llamado y bueno, y fue, y salió al lugar donde no sabía siquiera dónde iba a terminar. Habitó como extranjero, dice, como en tierra ajena, en la propia tierra prometida. Si esto no es fe, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Escuche, por esta esperanza, la esperanza que Abraham tenía, por esto que relata la carta a los hebreos, es que él tuvo que conservar, oiga bien, conservar y transmitir la fe, o sea, lo que él estaba creyendo, a quien le estaba creyendo, tenía que llegar a transmitirlo a su generación, para que de hecho de esa generación y por generaciones se transmitiese, se compartiese la fe, la confianza en Dios que había prometido, hasta que llegue el día en que habrían de recibir la tierra prometida. Esa es la misma enseñanza que sigue la iglesia hasta el día de hoy. Muchos no son genuinos cristianos, pero quieren que sus hijos sean cristianos. Muchos no luchan como cristianos, pero quieren que sus hijos sean cristianos. No le transmiten la fe, no le transmiten la confianza en Dios y quieren que sus hijos tengan fe. Cuando esto tiene que, si tú has creído a las promesas de Dios, si tú esperas el sonar de esa trompeta, si tú esperas ser arrebatado, hermanos míos, junto con toda la iglesia, entonces esa esperanza te tiene que llevar a mantenerte firme en la fe y transmitir a tus seres queridos, a tus hijos, a tus sobrinos, a quien tengas a tu lado. Transmitirle la fe, porque si yo creo lo que Dios dice, un día el Señor nos llevará a todos. Y entonces yo querré que realmente aquellos que siguen tras mí se queden. ¿Puedo ser así? ¿Puede ser un cristiano así? ¿El cristiano que fue llamado a conformarse a la imagen de Cristo? ¿El cristiano que debe obrar conforme obró Cristo, quien descendió dejando su trono y su gloria y se manifestó como un hombre común, como todos nosotros, y fue llevado hasta el madero y muerto en la cruz? ¿El que es el modelo para nuestra vida?
Tenemos nosotros, hermanos míos, ese concepto de que si Cristo hizo semejante sacrificio, ¿cómo yo no he de hacer el mínimo sacrificio guardando la fe y luchando para que en esta fe yo me mantenga y los que vienen tras mí puedan ellos contemplar? He aquí un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre que le cree a Dios. Y con esto no digo que no tenemos errores, pero si alguno es hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea que tiene que haber alguien espiritual. Y espiritual no es la persona que dice yo soy espiritual. No, el espiritual es una persona que se parece a Jesucristo. No que tiene un carácter terrible y que manda todo al cuerno y cuando después quiere hacerse el espiritual. No es así. Se lo dice a alguien que vivió esa etapa. Por eso la cuestión de la fe es algo muy importante. Muy importante. Parecía que esto ya había quedado atrás. Parecía que esto ya no se tenía que tocar más, no se tenía que hablar más. Sin embargo, lo vemos tan necesario, hermanos amados, como aquel primer día en que hemos creído. Entonces, así es lo que muestra la Escritura. Ahora, el pasaje que el apóstol Pablo toma para el capítulo 3 y verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Como he dicho, es el capítulo 15 de Génesis. Por favor, vaya al capítulo 15 de Génesis. Verso 1, ¿lo tiene? Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Según la costumbre, hermanos amados, esto es a modo de información de aquella época. Si el dueño de casa no tenía heredero, lo heredaba el hijo mayor o del mayordomo o bien del esclavo, porque es lo mismo. Y esto estaba establecido así como conforme al código de Hammurabi o Hammurabi, que era un conjunto de leyes que en aquellos tiempos, cuando no había ley, no estaba la ley de Dios todavía, en aquellos tiempos era un conjunto de leyes por las cuales las personas se guiaban y de hecho hacían contratos y todas las cosas bajo esas ordenanzas, bajo esas leyes. Bueno, lo mismo pasaba para cuando alguien que era señor de un lugar, de su casa y de todas sus posesiones no tenía heredero, el que le debía de heredar era el hijo de su esclavo, o en este caso del mayordomo. Entonces, por eso aquí Abraham le dice eso, que me heredará el hijo de un esclavo. Verso 4, verso 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ahí lo aclara, ¿ves? Verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. A esto es lo que creyó Abraham. A esto es lo que creyó Abraham. A semejante promesa. No te heredará un esclavo, sino un hijo tuyo. Y encima tu descendencia será innumerable. No se podrá contar. Y Abraham no vio absolutamente nada, pero le creyó a Dios. Y Dios da testimonio que le cree. Es en este momento donde Abraham no hace nada más que creerle. No necesitó dar evidencia de su fe porque ya lo hizo en el capítulo 12. Dejando su tierra, dejando su parentela y dejando la casa de sus padres. En esto no necesitaba un testimonio. En esto era Dios hablándole y él creyéndole. Que su descendencia sería así, innumerable. No había forma de que esto no sucediera. Esta expresión, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo emplea el apóstol Pablo aquí en los Gálatas, como también lo emplea en la carta a los Romanos. Y en ambas cartas lo que trata de destacar el apóstol Pablo es la fe sin obras. Es para que la persona pueda creer al mensaje en nuestro tiempo, a la palabra de Dios en aquellos tiempos. Entonces ese era el punto principal, que pudieran creer. Pablo lo dice a los romanos para que ellos puedan creer, por medio de la fe alcanzar la justicia. Le dice a los Gálatas las mismas cosas,
por medio de la fe, alcanzar la justicia. Ese era el propósito. Ahora, ¿qué dice? Abraham creyó a Dios. Fijémonos, del significado de la palabra del hebreo, la palabra creyó, figurativamente rendirse o ser, firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, moralmente ser genuino, certero. Entonces cuando decimos nosotros, yo también, igual que Abraham, creo, ¿es usted una persona como muestra aquí? ¿Una persona que se rindió al Señor? ¿Es verdad que está rendido al Señor como Abraham, que le creyó a Dios? Abraham le creyó a Dios y se rindió a Dios, se entregó a Dios. Y nosotros nos apropiamos de esa fe, pero nosotros no nos rendimos a Dios, no nos entregamos plenamente a Dios, no hacemos lo mismo que Abraham. Abraham dejó su tierra, dejó su parentela. A veces nosotros no queremos dejar alguna cosa que sabemos que nos está entorpeciendo. No queremos dejar alguna manifestación de nuestra carne, o el carácter, o la idea, o el pensamiento. No queremos dejarlo. Sin embargo, cuando dice Abraham creyó, habla de alguien que se rinde, de alguien que es fiel, alguien en quien se puede confiar, alguien que permanece quieto bajo la voluntad y propósito de Dios, alguien que moralmente es genuino y certero. Yo digo, no puedo rendir todas estas condiciones. Entonces, ¿cuánto tengo que aprender del creer de la Escritura? Del tener fe. ¿Cuánto tengo que aprender? ¿Cómo tengo que llevarlo y someterlo en mi propia vida? Someterme yo a ese concepto bíblico. La misma palabra del griego, creyó, pisteo, estar persuadido de, fiarse de, confiar, significa en este sentido de la palabra apoyarse en, no una mera creencia, o sea, no una creencia insignificante y sin importancia, sino creo de tal forma que me encomiendo. Esa es la fe, eso es el creer, aún en el Nuevo Testamento. Ahora fíjese, como no tiene nada que ver con eso que nosotros pensamos, Dios vino y me metió la fe aquí adentro. Oh, acá está. ¿Le crees? ¿Le crees a Dios? Obedécele y comprobarás que eso es fe, al obedecer lo que Dios dice. Le fue contado, del hebreo, habla de idear, proponer, planificar, estimar, imaginar, imputar. Del griego significa contar, o sea, cálculo o por cálculo, o por imputación. Imputar, atribuir a una persona la culpabilidad de un delito y luego deliberar, suponer, considerar, se traduce tomar en cuenta, como lo dice Pablo a los Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Ahí se emplea la misma palabra con esa forma de expresión. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Le fue contado. Ahora ve, fijémonos. ¿Por quién? ¿Por quién le fue contado? ¿Acaso fue Abraham el que lo dijo? Dios me lo contó por justicia, no fue Abraham. Nosotros lo hacemos así. Nosotros nos creemos justos a nosotros mismos. Nosotros nos apropiamos de lo que Dios dice y decimos, ese soy yo. Pero no miramos lo que tenemos que rendir, aquello que hay que considerar. No observamos. Entonces dice que fue Dios. Muestra, obviamente es una expresión de Dios. Le fue contado por justicia. Esto es algo que Dios dice. Dios se lo contó por justicia. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Obrar de tal forma, seguir transformándonos por el poder de Dios y a través de su palabra, que Dios cuente nuestras acciones como acciones de alguien que es justo, que ha sido justificado y que se manifiesta en la justicia bendita y poderosa de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Atribuir habla de aplicar hechos o cualidades a alguien, como lo hace el apóstol Pablo, Romanos capítulo 4, verso 6, yo se lo leo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. ¿Ve? El mismo ejemplo, Abraham, Pablo toma a Abraham en el capítulo 4 y también a David. Ahora vamos a leer igual el capítulo 4. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo se lograba esto? Por medio de la fe, sin obras, sí, sin obras, creyéndole a Dios. Gloria a su nombre. Entonces así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y vemos como en el capítulo 15, como hemos visto nosotros,
Aunque Abraham presentó sus argumentos, Dios le respondió con promesas, la cual él tuvo que él tuvo que creer. Le responde con promesas: tu descendencia será innumerable, a pesar de tus argumentos, a pesar de lo que te has dicho, yo soy el que prometo y cumplo. Y Dios le dijo: tendrás una descendencia que no se podrá contar. Aun cuando él tenía sus argumentos, Dios le promete. Entonces Pablo presenta esto como la fe sin obras, como en Romanos capítulo 4, y ahora sí lo vamos a ver porque necesito que lo leamos un momento, capítulo 4, verso 1 al 5 inclusive. Después yo le voy a leer el verso 4 y el 5 en otra versión. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Le leo el verso 4 y 5 en esta versión. Al que trabaja no se le da el salario como si fuera un regalo, sino como una deuda que ha de ser saldada. Verso 5. En cambio lo que recibe el que no trabaja es un regalo. Y precisamente este es el caso de aquel que, sin poder alegar mérito alguno, ha creído en Dios, que declara justo al pecador y le cuenta por fe su justicia. ¿Vio cómo lo expresa ahí? Este es nuestro caso, podemos decir nosotros. Este es nuestro caso. Esto es lo que pasa con nosotros. Esto es lo que pasa con los cristianos, con los hijos de Dios ahora. Y como hemos dicho, el apóstol Pablo, preste atención a este punto que es muy importante. Yo voy a tratar de no pasarme de la hora. El apóstol Pablo está explicando acerca de alcanzar la justicia por la fe y no por las obras. ¿Se escuchó? Pero Santiago dice: la fe sin obra es muerta. El apóstol Santiago dice: la fe sin obra es muerta. Parece que se contradijera. Ahora, fíjese este punto importante. Los dos, Pablo por un lado, Santiago por el otro, los dos toman la Escritura para afirmar y demostrar lo enseñado. Los dos, a mí me maravilló esto. Me maravilló porque el apóstol Pablo toma Génesis capítulo 15, pero el apóstol Santiago, para explicar lo mismo, toma Génesis capítulo 22, donde muestra la manifestación de alguien a quien Dios le pide algo y éste le concede en obediencia. Y fijémonos lo que acontece allí. Usted puede ya abrir su Biblia allí en Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Vio cómo dice? Probó su fe. Él lo llamó y le respondió: heme aquí. A esto el apóstol Santiago dijo: probó su fe, y la fe se perfeccionó por las obras. ¿Qué le pidió allí? Le pidió a su hijo. Usted después lo puede leer en el capítulo 22 de Génesis. Le pidió a su hijo. Le dijo: aquel, tu único. Me llama la atención hasta cómo lo aclara. Aquel, tu único, aquel que tú amas, entrégamelo en sacrificio. No discutió Abraham con Dios. Al otro día se levantó temprano, cortó la leña, tomó a su hijo, a sus dos criados, un asna, y se fueron camino al monte donde Dios le dijo que lo tenía que sacrificar. Llegaron al pie del monte porque Abraham lo había visto de lejos, y le dijo a sus siervos que se queden allí junto con el asna. Y digo: yo y mi hijo iremos y volveremos, adoraremos y volveremos. Así salió Abraham. Y fíjese, piense por un momento, le había sido pedido el hijo, el único hijo, sobre el cual se habían hecho las promesas. Y subieron al monte, llegaron al lugar, y el hijo le dijo: padre, he aquí el fuego, he aquí la leña, y el cordero para el sacrificio. Y Abraham le respondió: Dios se proveerá. Pero él seguía avanzando con su trabajo. Preparó el altar, preparó la leña, el cordero no aparecía, ató a su hijo, lo puso sobre la leña y levantó el puñal para degollar a su hijo. Y el ángel le pega el grito: Abraham, no le hagas daño al muchacho. Esto está en el verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí.
Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, eso es fe, eso es fe. Pues Dios le dijo, te voy a dar este hijo, un hijo, y de ese hijo te voy a dar descendencia. Nació el hijo, imagínense la alegría. Él es un hombre anciano, la mujer anciana, estéril. Pasó el tiempo de la mujer, todas las cosas que consideramos, que vemos en la Escritura. Recibió al hijo, lo tenía allí, ahora Dios le dice, mátamelo. La seguridad, ¿cómo es que llevó él? ¿Cómo el que levantó el puñal para degollar a su hijo? Porque él le creía a Dios, pero él le creía de verdad a Dios. Y Dios sabía que si lo dejaba que lo matase, lo tenía que levantar de entre los muertos, porque Dios no miente. ¿Escuchó eso? Dios no miente. Es algo que tenemos que rescatar para nosotros mismos. Vamos a Hebreos capítulo 11, allí está la explicación. Verso 17 al 19 inclusive. Lo tenemos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, dice el escritor a los Hebreos, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Esto lo hace escribir Dios, oiga, este es Dios el que hace escribir estas palabras. En sentido figurado lo recibe de la muerte, porque Dios tenía toda certeza de que Abraham lo iba a matar. Entonces para Dios Él lo entregó. Entonces dice, en sentido figurado lo recibe de la misma muerte, porque si no lo hago detener con el ángel, Él lo sacrificaba, porque creyó. Ahora fijémonos en una persona que confía en Dios, porque su confianza no estaba puesta en la promesa de Dios, su confianza no estaba puesta en la herramienta la cual Dios iba a usar para llevar a cabo su promesa. Su confianza estaba puesta en aquel que prometió. Él sabía que el que prometió no podía fallar. Y al hacerlo así, hermanos amados, yo hasta puedo pensar, imaginarme que Dios se asombró la fe de Abraham. Y dice el escritor, y fue llamado amigo de Dios. Mire hasta dónde, ¿verdad? Ahora fíjese, capítulo 22, yo se lo leo, no lo busque ya, pues si no se va a cansar de ir y venir con la Biblia. Verso 15 del Génesis, 22 de Génesis, verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las simientes de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, ¿dónde está la llave, por decirlo así? En obedecer la voz de Dios. ¿Cómo hace usted para obedecer la voz de Dios? Cuando Dios le habla por medio de la Escritura, a través de un mensaje, a través de una meditación, o a veces hasta leyendo la misma Escritura. Allí Dios le habla y allí usted obedece o no obedece. ¿Le cree realmente a Dios o no le cree? Y acá nosotros vemos cómo sucede. Dice, por cuanto obedeciste mi voz, hasta hizo juramento a la promesa que ya le había dado. Esta promesa nace en el capítulo 12, como hemos dicho, y son las mismas promesas que comienza allí en el capítulo 15, sigue, y en el capítulo 22 también se vuelve a ver, ahí donde Dios lo afirma hasta con juramento. Y a veces no queremos decir, pero este es el logro de un hombre de fe. Esta es la conquista de un hombre de fe. Esta es la conquista de Abraham. ¿Sabe lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que no se puede imitar. ¿Usted le cree a Dios o no le cree? Listo. Después puede decir lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera. Pero si le creemos a Dios, será notorio. No porque yo me lo proponga, no que yo me propongo a que sea notorio que creo, no. Es que el creer va a dejar un resultado y allí es donde va a estar la gran diferencia de aquellos que verdaderamente aman y obedecen al Señor. Entonces, repito, Dios por la obediencia de Abraham ratifica su promesa con juramento. Mire si no es para alabarle a Dios. Entonces Santiago capítulo 2 verso 22 dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Nadie piensa en esto, nadie habla de esto. Siempre se habla de la fe ficticia. Yo le creo, algún día, hermanito, yo le creo a Dios, algún día va a llegar, algún día se va a lograr. Con ese algún día va a venir el Señor y nosotros vamos a estar esperando ese día. Pero sin embargo, si nosotros hacemos lo que dice la Escritura, ese día llegará. Ese día puede ser hoy, exactamente hoy. Es el momento donde nosotros comenzamos a pensar y a reflexionar en nuestros pensamientos. Oiga, iglesia, la actitud que tenemos, la actitud que tomamos como cristianos y como hijos de Dios. ¿Qué cristiano ocupa su verdadero lugar? El cristiano tiene tendencia de ocupar lugares de otros, pero porque se le dio un conocimiento y piensa que el conocimiento que Dios le dio, se lo dio para juzgar a los demás, y no es así. El conocimiento que Dios nos dio, que Dios me dio a mí, que Dios le dio a ustedes, es para nuestro perfeccionamiento. No es para que yo lo perfeccione a usted, repito, insisto con esto, ni es para que usted me perfeccione, bien, me perfeccione a mí, sino que usted debe perfeccionarse. Yo debo perfeccionarme. Qué triste sería llegar a aquel día y al final nada sucedió. Sigo siendo la misma persona, nada más que voy a la iglesia. Sigo siendo la misma persona, nada más que voy y vengo como una religión. No falto a los cultos, hago lo que tengo que hacer, según los ritos. Pero en mi vida, ¿acaso no tiene que llegar a conformarse a la imagen de Cristo? ¿No tenemos que llegar a ese nivel tan precioso y privilegiado que Dios ha dado a los que creen? Entonces, ¿por qué no ocupar nuestro lugar? No se imagina cómo podemos crecer si cada uno ocupa verdaderamente su lugar. Si usted hace lo que tiene que hacer en su lugar, será de bendición para usted y para los demás. Si el pastor ocupa su lugar, si los pastores ocupan su lugar, si los ministros ocupan su lugar y hacen su trabajo primero con ellos mismos, no saben la bendición de Dios que es eso. Pero esta es la manifestación de toda la iglesia, de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios. Verso 23 lo vuelvo a leer: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y hemos dicho la fe, creer, dejarse persuadir. Oiga esto y preste atención. La fe o creer, dejarse persuadir, es algo que sucede en el interior de la persona. Es algo que no se ve. Usted me puede decir yo creo, yo no lo puedo ver. Yo le puedo decir yo creo, usted no lo puede ver. Pero sin embargo, obedecer la fe es la evidencia de que estamos creyendo. En la obediencia a la fe se ve que realmente tengo fe. Por eso que Santiago dijo: muéstrame tu fe sin tus obras, cosa que es imposible. A ver, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago eso si yo solamente digo que creo? Mostrámelo. No puedo, porque no tiene fe. Porque si tuviera fe hubieses obrado. Por eso digo que sigue habiendo problemas de fe en la iglesia, en los cristianos. Porque la fe me dice a mí que yo, como un hombre espiritual, debo manifestarme como tal. Y debo realmente lograr que en mí se manifieste el fruto del Espíritu. ¿Qué debe haber en un cristiano? Justamente amor, gozo. A veces tenemos más cara de enojado. Bueno, yo ya tengo así mi cara. Más cara de enojado que de gozoso. Pero dice la Escritura que si el hombre espiritual, el hombre que realmente va desarrollándose en Dios, tiene que haber en él amor, gozo, paz, paciencia. Eso es lo que menos hay en la iglesia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas dice no hay ley. Ahora, esto es fe. La templanza forma parte de la fe. La templanza es lo que el cristiano no maneja. El apóstol Pablo dijo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué está diciendo? Soy el dueño de esta casa. Por más que se quiera enojar y se quiera manifestar, no lo dejo. Yo lo llevo donde lo tengo que llevar, porque Dios me ha dado la capacidad, el poder y el derecho para hacerlo. Entonces yo me muevo conforme a lo que decido. Por eso siempre hablamos nosotros de que es nuestra responsabilidad y es nuestra decisión.
No es la suya para conmigo, ni la mía para con usted. Es su decisión, es mi decisión. Entonces, si vamos a mostrar la fe por medio de las obras, ya no hagamos más caso. Cuando dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne, dice, otra versión dice, es evidente los que se manifiestan conforme a la carne. Es evidente, se hace notorio. Y a veces, hermano, uno calla porque no quiere a veces ser agresivo. Pero escuche, ¿cuántas veces esto lo tenemos que ver nosotros para nosotros mismos? ¿Cuántas veces en nuestra actitud, en nuestra manifestación, lo único que mostramos es que somos carnales? Muy carnales. Capaces de enojarse al punto tal de airarse. La Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A quién le dice esto? A los cristianos. Así que puede venir el enojo, pero puede también controlarlo, puede también dominarlo, porque esto también es cuestión de fe. Entonces, si nosotros llevamos la fe a todos los ámbitos de nuestra vida, nosotros vamos a entender que tenemos que tener un buen matrimonio por causa de la fe. Debemos ser buenos esposos y esposas por causa de la fe. Debemos ser buenos padres por causa de la fe. Debemos ser buenos hermanos por causa de la fe, y siempre por causa de la fe, porque según la fe yo tengo una vida que manifestar aquí en la palabra de Dios. ¿Le creo a Dios o no le creo? Es simple. Y bueno, estas cosas son para reflexionar. Estas cosas para que lo tengamos presente. Por favor, que no se olvide, que no se deje en el tintero, que no se deje escrito en algún lado, que no se guarden las grabaciones como si fueran nada. Si ustedes hacen grabaciones, escúchenlas. Si no, no tiene sentido que lo haga. ¿Se está oyendo? Allá le decimos lo mismo a los hermanos. Escuchen las predicaciones. ¿Para qué piensa que está hecho así? Allá tenemos culto sábado y domingo, y algunos hasta se dignan a querer faltar a veces. Y a veces no faltan los que son más imposibilitados a llegar, ellos no faltan. Los que tienen toda la posibilidad de llegar, a veces ellos faltan. ¿Por qué? Porque le restan valor, le restan importancia a lo que Dios nos da, a lo que Dios nos ha dado. Así que, hermanos amados, tenemos que hacer un examen de nuestra vida, un examen. Ahora no espere que alguien venga y le apunte con el dedo. Porque vos hiciste. No, eso no funciona, nunca funcionó. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo de Dios con cada creyente. El creyente que le cree realmente a Dios, obedece a Dios, y su cambio y su transformación se hace notoria a todos los que lo rodean. Así que mi ruego al Señor va a ser de que se haga notorio a todos el cambio, la transformación que ocurre por causa de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, les abrazo en el amor de Cristo. Ahora estoy satisfecho. He compartido lo que Dios puso en mi corazón con todos ustedes, y tengo certeza, confianza de que dejará el resultado en aquellos quienes reciben y creen a la palabra de Dios. Porque así dice la Escritura, que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que sale con un propósito y lo cumple. Y en aquellos que la reciben, dice, oiga por favor, en aquellos que la reciben es prosperada. Así que si usted me dice que la recibe y yo no veo una prosperidad, no me haga el cuento. Usted no ha creído. Disculpe la franqueza, pero no deja de ser más que eso, un cuento. Dice que cree y no ha creído, porque sus obras dicen otra cosa. Por eso Jesús dijo, tranquilo, por el fruto se conoce el árbol. Déjalo que marche. Cuando dé fruto te vas a dar cuenta quién es. Pero Dios tiene un propósito con nosotros, que creo que es el que venimos comprendiendo todo este tiempo, ¿verdad? Vamos a llegar a conformarnos a la imagen de Cristo, porque Él ya llegó, está allí arriba, y está esperando que se cumpla, que aquellos que van tras Él, aquellos que la Escritura dice, Él es el primero entre muchos, seamos nosotros esos muchos que van tras Jesús, con su conducta, con su manifestación de amor, benevolencia y todo lo que podemos tomar en Cristo Jesús, y podemos hablar también del fruto del Espíritu en la persona de Jesucristo. Puesto de pie, por favor.